La inteligencia de cliente significa, en efecto, que entiendo mejor a mis clientes. He adquirido inteligencia durante un proceso activo o pasivo. La gestión de relaciones con el cliente se refiere a qué es un cliente y cuál es mi relación actual con él, o cuál tendría que ser. Y ese es el camino que debo seguir. Para hacerlo eficazmente, necesito adquirir inteligencia del cliente. Lo más increíble para mí es que si miramos a nuestro alrededor, vemos que en el 80 o 90% de todos los esfuerzos de gestión de relaciones con los clientes, se gastan enormes cantidades de dinero, sin pensar seriamente en la base real para ello, que es la información que uno ha reunido sobre sus clientes y las relaciones e interacciones con sus clientes. La gente no se ha ocupado de verificar si han realizado esa parte correctamente. Se han lanzado, generalmente guiados por un departamento de IT muy agresivo y los vendedores de IBM y demás, a adquirir más tecnología pensando que esta es la respuesta. En realidad la respuesta está en la propia información. Y cuando investigamos, y a menudo se nos pide hacerlo, es para averiguar por qué el programa de CRM nunca tuvo éxito, por qué los gastos e inversiones no han dado fruto. El ROI por este concepto es muy pobre. Y es porque a medida que estas herramientas se aplican a los datos, mientras la gente los busca y los extrae en un intento de estudiarlos y aplicarlos a los modelos que están construyendo, la información es incompleta, incorrecta, inexacta y no tiene el valor que ellos creían que tendría. Entonces todo comienza a derrumbarse como un castillo de naipes. Uno tiene que enfrentar el problema, la base de datos que usted tiene de sus clientes. ¿Es correcta? ¿La recopilé correctamente? ¿Tengo acceso a ella? Estos son los elementos críticos de este proceso. Cuando la gente dice, bueno, ya recogí los datos y no significan nada, me doy cuenta de que no se han percatado de que la información recogida es un verdadero activo para la compañía. Es algo que se toma por sentado. No es sexy, no suele emocionar a la gente de IT. Es un subproducto del negocio y no suele considerársele un bien de la compañía. Pero cuando me doy cuenta de lo que tengo, entonces busco métodos basados en cómo utilizar estos datos para añadir inteligencia, ya sea interna, proveniente de mis propios procesos, o externa, de los mercados comerciales, o de intercambios con mis socios, o lo que sea. Se convierte en un bien aún más valioso. Pero si comienzo con datos como un nombre mal deletreado, una dirección obsoleta o un número de teléfono incorrecto, no importa qué tipo de inteligencia apliques porque estás trabajando con datos falsos. Primero tienes que arreglar la información y decidir después qué plan seguirás. Y le diré algo que encuentro muy interesante. He llamado a una gran cantidad de compañías y he comprobado que muy pocas tienen una verdadera estrategia para la información. Nadie en la compañía ha decidido qué tipo de datos recolectar, cómo van a ser utilizados, por cuánto tiempo van a guardarse, quién tendrá acceso a los mismos, ni qué tipo de inteligencia van a agregarle. Primero hay que preguntarse, ¿cuáles son mis objetivos comerciales? Segundo, ¿qué pretendo alcanzar con esos objetivos? Y tercero, ¿qué barreras encontraré para alcanzar esos objetivos? Si, por ejemplo, yo quiero iniciar un ejercicio de CRM para aumentar el valor de mis clientes principales, primero tengo que identificar quiénes son esos clientes. Segundo, cuánto sé sobre ellos, y comenzar la búsqueda pensando en que el personal de IT y demás de la organización han recolectado esta información desde el punto de venta, la que entra por telemarketing, y otros contactos con el cliente. Y me doy cuenta de que no existe o no tengo acceso a la misma. Ahora sé que para alcanzar mis objetivos, las barreras se han hecho más grandes y no más pequeñas. Muchos ejecutivos de las grandes compañías latinoamericanas asisten a conferencias, leen las revistas del ramo, observan los éxitos históricos de otras compañías globales y quieren emularlas lo mejor que pueden. Pero generalmente los mejores ejemplos están en su propio patio.
Aquí en México tenemos la pequeña tienda de barrio. Está en una esquina de una manzana y pertenece a un hombre que lleva allí 15 o 20 años. Él conoce a toda la gente que vive en la manzana, sabe lo que compran, conoce las edades y nombres de todos los niños, cuándo es el cumpleaños de sus mamás, y tiene una relación con todos. ¿Dónde está su base de datos? No está en un laptop tirado en un rincón, está en su cabeza. Y realiza una labor de CRM mejor que la de cualquier compañía capaz de hacerla a gran escala y con una infraestructura mucho mayor. Y esa es la lección que tiene que aprender América Latina. ¿Cómo puedo emular eso? Creo que la pieza clave en eso, y he hablado con mucha gente al respecto, es que para la familia que vive 2 puertas más abajo, el valor real de ese hombre de la tienda de la esquina es que él sabe lo que a ellos les gusta. Y frecuentemente aún las compañías aquí en América Latina no han invertido suficiente tiempo para averiguar lo que el cliente quiere realmente y espera de ellas. La mayor dificultad en Latinoamérica, sobre todo para desarrollar una verdadera inteligencia de negocios, es que no hay una gran cantidad de datos disponibles, públicamente disponibles, gratuitamente disponibles, comercialmente disponibles. La mayoría de la información que el gobierno produce está muy controlada. Hay una gran parte de esos datos en el mercado comercial que han sido copiados o pirateados de otra parte, así que los datos no se aceptan como muy confiables. Entre las clases superiores en Latinoamérica, y esto sucede en toda la América Latina, hay mucha gente que rehúsa facilitar ese tipo de datos a todo el mundo por miedo al secuestro o a su mal uso. Así que todo esto hace que el aplicar CRM sea mucho más difícil, porque no tienen la cantidad de información que uno encuentra en Europa, Estados Unidos o Canadá, donde uno puede obtener la información y ampliarla usando el nombre y dirección de su cliente para comprenderlo mucho mejor y saber cómo enfocarlo. El que sea mucho más difícil en Latinoamérica no significa que no se pueda hacer. Hay algunos ejemplos de grandes compañías que lo han logrado, y el mercado está comenzando a limpiarse gracias a las nuevas leyes sobre la intimidad de muchos países. Una vez que aumente la confianza y el mercado comience a proveer lo que necesitan los negociantes, todo comenzará a mejorar. Solo que va a tomar más tiempo implementarlo y hacerlo funcionar aquí en Latinoamérica que en otros países. La tendencia en Latinoamérica parece, desde un punto de vista comercial, estar creciendo. Hace 5 años había aquí en México unas 50 listas comerciales que se podían alquilar. Hoy en día hay 450. Eso se debe a que el mercado ha exigido una cobertura más variada, más amplia. Pero al mismo tiempo, a medida que el consumidor comienza a recibir más cartas y más llamadas telefónicas por la noche, se van sensibilizando. ¿Dónde consiguió mi nombre? ¿Cómo obtuvo esa información? De donde único pudieron haberla conseguido es del banco que emitió mi tarjeta de crédito. Entonces llaman al banco y se quejan con la entidad emisora del crédito porque alguien publicó su nombre en el mercado. Eso hace enojar al consumidor. Termina llegando a los periódicos y los legisladores comienzan a preocuparse demasiado y reaccionan exageradamente ante el hecho. Y eso es un poco lo que pasa aquí. Pasó en Argentina y está pasando en Brasil. Y eso es una barrera. Entonces, ¿debe el gobierno legislar esto? Creemos que sí, porque la industria y las organizaciones que controlan parte de esto no parecen tener el poder para controlar el mal uso o el abuso. Y en definitiva, hay que proteger los derechos de los consumidores. Pero al mismo tiempo, uno no quiere mermar la habilidad de las compañías que intentan mercadear sus productos y servicios para comunicarse con ese consumidor a través de tantos medios como sea posible. Así que aquí tenemos un reto. Hay una contradicción y debemos encontrar el punto medio. Y todos los países, a estas alturas, están luchando por encontrar ese punto medio.